Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, ubicados en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Aquí encontrarás distintos detalles con mensajes cristianos como lo son tazas y marcadores. También encontrarás los libros de tus autores favoritos, Biblias de referencia y estudio y un rico café. Tutorías de matemáticas y contenido a través de las redes sociales de Actualidad Cristiana. Te esperamos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en Victoria. La paz del Señor sea con todos. Una vez más, el hermano Eliud Espinosa Díaz, tratando de proporcionar alguna ayuda a los maestros de escuela bíblica semanal. Aquí estamos ayudándoles o tratando de ayudarles en un enfoque de las clases que llevamos. Mi ponencia es no para establecer categóricamente unas cosas, sino para ampliarle el campo de posibilidades a la mente de cada maestro. Cuestión de que les sirva de una ayuda que les facilite también elaborar su plan de enseñanza. Cada grupo tiene una circunstancia diferente y lo entendemos. Así que estamos trabajando con un tema de unidad titulado Enseñanzas en la carta primera de Juan. Y el tema de esta clase es el gran amor de Dios en Cristo. Tiene el número 15 en la secuencia en el leccionario bíblico. La base que tiene es el capítulo 3 de Primera de Juan. Al enseñar esta lección, maestro, no podemos desligarnos de la expresión del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dios amó al extremo de dar su Hijo. El tema de esta clase es el gran amor de Dios en Cristo. Así que para presentar esta clase no nos podemos desligar de Juan 3:16. A base de ese fundamento se desarrolla la relación humana vertical con Dios y la humana horizontal los unos con los otros. Así que en el versículo 10 de esta lección del capítulo 3 de 1 Juan, ese versículo 10 es una afirmación de la pregunta que le hicieron a Cristo en Mateo 22:36 en cuanto a cuál era el mayor mandamiento en la ley. En el versículo 39, Cristo responde a ello y dice: el segundo mandamiento es semejante al primero. La Biblia es clara y contundente en cuanto a la presentación de Cristo y su mensaje, y Juan lo está confirmando. Observe esto. Gálatas 4:4 nos dice que cuando se cumplió el tiempo de Dios, Él envió a su Hijo. Segunda Timoteo 2:19 nos va a presentar a Cristo como el fundamento de todo y requiriendo una total separación del pecado. En Romanos 4:18 va a presentar a Abraham accionando en esperanza contra todos los imposibles de la vida. En Juan 13:15 vamos a encontrar a Cristo instándonos a seguir su ejemplo de humildad, amor y servicio. Y en Juan 1:12 se nos da una expresión indiscutiblemente divina. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es la realidad entonces del nuevo nacimiento que Cristo le expresó a Nicodemo. Juan capítulo 3. Se necesita volver a nacer. Nicodemo dijo a Cristo: eso es imposible. Y Cristo le contestó: si lo miras en la materia, no se puede, pero si lo miras en el espíritu, puede ser. Así que necesitas cambiar tu pensamiento, Nicodemo. El hombre, desde su origen, fue creado inmortal. Cuando dice creado a imagen y semejanza en Génesis 1:26, no implica igual a Dios
o de su misma sustancia, sino un ser que, al igual que Dios, piensa, actúa y siente. El pecado lo separó de Dios y eso implica muerte. Separación implica muerte, pero no cesación. Así que muerte aquí se usa en sinónimo de separación, no de cesación. Fue sacado del huerto para que no viviera para siempre separado de Dios, porque si comía en pecado del árbol de la vida, viviría para siempre separado de Dios. Ahora, el hombre necesita ser restaurado. Eso solo se va a dar eliminando el cuerpo terrenal y adquiriendo uno transfigurado. Y eso solo se da por medio de Cristo. Eso es nuevo nacimiento. El pecado convirtió al hombre en simiente temporal, hijo de hombre. Por la restauración en Cristo, adquiere entonces el hombre nuevamente una cercanía perpetua con Dios. El hombre es una idea de Dios, está hecha de elementos externos a Dios. El pecado lo separó de Dios y ese pecador es conocido como hijo de hombre, simiente temporal. Entonces Dios toma su idea y la reforma y la hace ahora de elementos internos suyos y extiende su ser en Cristo para que a través de Cristo el hombre recupere la relación perdida con Dios y alcance misericordia. Y a esa extensión del ser de Dios se le llama hijo del hombre, simiente eterna. A uno se le llamó primer Adán, al hijo de hombre, y al otro segundo Adán, al hijo del hombre. Puede verificar 1 Corintios 15, 45 al 50. Es por eso que Juan en la carta se expresa sobre el pecado y la ley. La ley fue dada para señalar el pecado, pero no decía categóricamente cómo erradicarlo. Los sacrificios en la ley solo cubrían el pecado a la presencia de Dios. Y eso yo lo veo como mirarse en un espejo y notar que tengo la corbata virada. El espejo te lo dice, pero no te la arregla. Ahora, el Hijo del Hombre vino a deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. Por eso entonces el amor, por eso es que se refleja el amor de Dios, porque el Hijo del Hombre vino en rescate del Hijo de Hombre. Juan 3:16. No nos podemos despegar de ello en la lección del amor. El mundo no conoce esta verdad porque ha querido integrarla mediante la razón humana y de esa forma se aleja. Es solo por Cristo, un Dios y un solo mediador entre ambos, como dice 1 Timoteo 2:5. Cuando Cristo regrese, seremos semejantes a Él. Volveremos nuevamente en amistad con el Creador. Todo eso por el amor de Dios. Veamos, Juan comienza el capítulo 3. Observen, miren, tomen en cuenta, esa es la expresión de Juan. Mirad, la diferencia que existe. Hemos recibido el amor del Padre. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Seamos llamados hijos de Dios. Capten, maestro, el amor del Padre en su revelación salvífica. ¿Qué tipo de amor el Padre da a sus hijos? Ese tema del amor, Juan lo comienza en el capítulo 2, versículos 5 y versículo 15. Lo considera brevemente en este capítulo que estamos viendo, 3, versículos 1, 16, 17, y lo explica ampliamente en el próximo capítulo, en el 4, versículos 7, 9, 10, 12 y del 16 al 18. Juan dice: el Padre nos ama, nos ha dado con generosidad su amor en su eternidad. Dios es Padre de Jesucristo y a través de Jesús es nuestro Padre. Por medio de Jesús recibimos el amor del Padre y somos llamados hijos de Dios. Ese derecho
de Juan 1:12, es para aquellos que reciban a Cristo como Salvador y Señor. El mundo no lo ha hecho, por lo tanto, siguen sin ese conocimiento. Verifíquelo, Juan 16, el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 2 al 3. Ahora bien, si nos volvemos mundanos, perdemos nuestra posición como hijos de Dios. Eso lo dice Santiago 4:4. Esto es algo que Juan lo puede decir con certeza, porque Juan fue testigo del evento en el monte de la transfiguración, viendo a Moisés y viendo a Elías transfigurados, hablando con Dios. Y Pedro lo dice en 2 Pedro 1, 16 y 18. Y Mateo 17:1 declara que Juan estaba presente en ese monte. Así que Juan es testigo ocular y auditivo de esto. Lo vio y lo oyó. Juan sigue diciendo: desde ahora somos hijos y en el futuro, por la resurrección, seremos semejantes al Cristo humano que resucitó. Lo que seremos no se ha manifestado aún, pero a su debido tiempo será hecho. Así que vea 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 y Filipenses 3, versículo 21. También puede mirar Colosenses 3, 4. Escuche bien esto. La Biblia no afirma en ninguna parte que seremos iguales a Cristo. Ese argumento es del enemigo. No somos de la misma sustancia. La Biblia sí nos dice que seremos conformados a la semejanza del Hijo de Dios. Así que compartimos en ello su inmortalidad con nuestra resurrección. La Biblia garantiza que estaremos con el Señor para siempre. Los creyentes rodearemos el trono de Dios y del Cordero. Verán su rostro y su nombre estará sobre su frente. Eso lo dice Apocalipsis 22, versículo 4. Si eso no es amor, como dice el himno. Juan declara: todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo en ella. Así que Juan no expresó un deseo, puede purificarse. No expresó una posibilidad, podría purificarse. No expresó un mandato, debería purificarse. Juan formula el hecho en términos reales y positivos. El creyente vive en la esperanza de verse transformado en semejanza a Jesucristo. Y cuanto más contempla esa verdad, tanto más se purifica del pecado. El creyente busca limpiarse a sí mismo del pecado que contamina su cuerpo y su alma, y se esfuerza constantemente en la santidad que da reverencia a Dios. Puede ver 2 Corintios 7, versículo 1. Así es que siguiendo en la porción de la lección, va a ver que el versículo 3 del capítulo 3 de 1 Juan termina diciendo: así como Él es puro. En los capítulos anteriores, Juan ha escrito que si tenemos comunión con Jesús, Él nos limpia de pecado por medio de su sangre. Eso está en el capítulo 1, versículo 7. Y que si declaramos que tenemos comunión con Él, debemos andar como Él anduvo. Capítulo 2, versículo 6. Por eso Juan enfatiza ahora la pureza moral que todo creyente debe demostrar por medio de una vida de santidad. Indica cuál ha de ser la medida. Así como Cristo es puro, así se esfuerzan los creyentes entonces por ser puros. Como dijimos en la ponencia anterior, el tema principal de la carta es la comunión con el Padre y con el Hijo. Entonces vemos que Juan lo está exponiendo con marcada claridad ahora. Ese es nuestro norte. Hacia Él nos dirigimos sin atender para integrar en nosotros la filosofía del mundo. Así que en el próximo capítulo
capítulo 4, vamos a encontrar a Juan tronando en contra del pecado, porque obrar en pecado es no conocer a Dios. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Te salva del pecado, no en el pecado. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que la característica determinante de nuestra relación con Dios es que el mundo nos odia por lo que tenemos, pero nosotros debemos amarlos por lo que somos en Cristo. Eso es justicia divina. Amar al extremo de poder entender al prójimo y padecer por él. Así que, maestro, espero haberte dado algún argumento que te ayude a desarrollar esa lección. Y ya en la próxima, pues, seguiremos trabajando con el libro de Juan. Dios te bendiga.